Hola, ¿cómo está nuevamente? Muy buenas noches. No sé cómo se escuche. Espero que bien. No sé si eran los audífonos o es la conexión de internet que esté inestable. Aquí por esta zona donde estoy está lloviendo mucho. Si alguien me puede hacer un comentario, estaría genial. Eh, y bueno, voy a empezar, como dicen por ahí, desde el principio. No sé si alguien me puede decir si se escucha mejor o de plano es la señal o es la maldición de los jueves. No sé. Muy bien, se escucha mejor. Si eran los audífonos entonces, para el parecer. Ya se escucha bien, sí, ok, perfecto. Bueno, vamos a regresar y espero, fueron 6 minutos en donde se escuchaba medio cortado. Muchas gracias, Juana, muchas gracias, Marta. Eh, el qué, el cuándo y el para qué de la suicidología. Bueno, espero que se haya eh, entendido un poco el por qué estoy haciendo este tema sobre la aproximación conceptual del ser y el quehacer de la suicidología. Cuando nosotros hacemos una invitación a que estudien con nosotros un diplomado en praxis suicidológica o suicidología, pues obviamente las personas en el imaginario dicen, bueno, esto tiene que ver necesariamente con el suicidio. Y bueno, decimos sí, efectivamente, tiene mucho que ver con el suicidio, pero la gente también se resiste a estudiar, a adentrarse en estos temas, porque o ha vivido de cerca esta realidad, o simple y sencillamente le ha tocado de manera profesional o de manera relacional, pero a veces los comentarios en el inbox de la página o cuando piden información, es así como la gente piensa que me quiero suicidar y que por eso me meto a estudiar suicidología, ¿no? Entonces lo que queremos primero es si en sí el suicidio es un estigma, es un tabú. Segundo, pues nosotros lo que queremos es que la suicidología, como especialidad del límite del conocimiento humano, pues la gente pueda hablar de estos temas, así como cuando hablamos de diabetes, de hipertensión, cuando hablamos de un tema de salud. Entonces, para eso es muy importante el tema de hoy, me parece. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos, nuestro ser y nuestro quehacer en la institución, en la asociación, es dar a conocer de manera información y formación, de manera relacional, y por supuesto atender este fenómeno. Lo que queremos es impactar, que la gente entienda, que la gente conozca, que no, que no todas las personas que padecen de un problema en salud mental se van a suicidar, o todas las personas que intentan suicidarse, o que todas las personas que están pensando en el suicidio están mal o están locas. Y vamos a tener mucho cuidado y por eso el fenómeno hay que acercarnos a él, de tal manera que estemos como muy conscientes, como muy conscientes. Y bueno, pues saludo a todos y a todas los que están aquí, a José Luis, Almita te mando un abrazo, a Marta, Elisa, a Juana, pues ya están por aquí de vuelta. Gracias. La suicidología, la suicidología, y es la invitación que nosotros hacemos, y por qué yo estudiaría suicidología, por qué me interesa este fenómeno, por qué si yo he pensado en suicidarme, o yo he pensado en la muerte, o he pensado en no estar aquí, en que a veces no quisiera despertar o que quisiera irme, estos sueños o pensamientos de fuga o de no estar o de ser invisible, bueno, ya son cierto eh, cierto rasgo o cierto momento de acercamiento al fenómeno del suicidio. La suicidología parte de la premisa, por supuesto, del suicidio, del fenómeno integral, como un evento bio, psicosocial, espiritual, cultural. La lógica de esta construcción de la fenomenología viene desde una epistemología. La epistemología que nosotros utilizamos es la fenomenología y un método que se llama relacional. Si nosotros en FTACUM atendemos y entendemos desde una epistemología que es la fenomenología y bajo un método que es el método relacional, es decir, la relacionalidad del yo, el alter, la persona, el ser en relación. E intentamos poner en su lugar el abordaje asistencial, el estar frente al otro de manera individual, de manera personal, y la utilización, ¿no?, de ciertos elementos de acompañamiento.
de acompañamiento psicoterapéutico, de contención o de un acompañamiento para su prevención. Como respuesta, por supuesto, a un dolor que requiere este dolor. Recuerden que las personas se suicidan no porque quieran morir, sino porque quieren dejar de sufrir. Es un dolor que requiere una reconstrucción y una deconstrucción del lazo que lo elaboró. Es decir, donde fue creado este dolor, este sufrimiento, ahí hay que empezar a hacer una reconstrucción, una deconstrucción. Es un trabajo el del suicidólogo, el de los que nos dedicamos a la prevención y de todas las personas, de nuestros egresados del diplomado, de las personas que participan en nuestros talleres. Es un trabajo que resulta de poner el enfoque en los conceptos emblemáticos de la persona y también de la especialidad. ¿Cuáles los principios emblemáticos de la suicidología? Prevención, intervención y posvención. Son los tres momentos de la suicidología. Desde una perspectiva psicosocial, no psicomental nada más, sino psicosocial, en el ámbito de las instituciones, de las organizaciones, de las familias, es decir, de la sociedad en general. Es decir, en aquellos escenarios donde se gesta y se despliega la crisis suicida. Nosotros no atendemos al suicida, no lo estigmatizamos de esa forma. Atendemos la crisis suicida y analizamos en dónde se gesta mediante una psicoterapia suicidológica, mediante un acompañamiento suicidológico. Más allá de la mirada crítica que podemos empezar a estructurar, o las posturas académicas de la suicidología, en el ámbito de la investigación, que por supuesto es importante hacer investigación. Cada año, en septiembre, que es el Día Internacional, 10 de septiembre, Día Internacional para la Prevención del Suicidio, pues en el ámbito de la investigación salen las estadísticas, el INEGI reporta, las universidades que tienen esta facultad de investigar, pues también nos pasan sus datos, uno tiene su propia investigación. Y esta investigación la vamos desarrollando y la vamos actuando y actualizando por medio de los derroteros, por medio de los procesos de acompañamiento, por medio de los informes de prensa, es decir, de manera plural vamos construyendo, ¿no? Por un lado, estos elementos de la suicidología, pero por otro lado, en EFETACUN implementamos programas de contención, programas de formación y de prevención del suicidio. Orientados estos programas comunitarios a liderazgos, orientados a las escuelas, estamos muy enfocados y estamos muy dedicados en este periodo, en este momento, en este 2021, en la prevención del suicidio en el ámbito escolar. Nos parece que ahí tenemos que trabajar porque implica lo social, lo educacional y lo familiar. Entonces necesitamos implementar programas. Por eso la invitación a todas aquellas personas que en ahorita que estamos en estos tiempos de transición política, pues obviamente buscarles el rostro, mirarlos a los ojos y les dices, harías un bien a tu comunidad, harías un bien a tu alcaldía, harías un bien a tu estado, harías un bien a tu ciudad si tú implementas programas de prevención del suicidio en el ámbito escolar. Porque vamos a concientizar y vamos a formar. Porque la prevención del suicidio y la suicidología es justicia social. Tenemos que estar in situ, tenemos que estar en el lugar en donde la gente intenta suicidarse. La suicidología no es nada más una narrativa que se construye a partir de conceptos, sino estar en estas experiencias, en estos testimonios de los sobrevivientes, de todos aquellos que son protagonistas sociales, familiares, de estos escenarios en donde se gesta la crisis. Ese es el pozo del cual bebemos la suicidología y los que nos llamamos suicidólogos, que tenemos que tener esta experiencia y esta formación y estos dos elementos, trabajar en estas dos vías, en la parte de la investigación, en la parte del acompañamiento y en estas tres partes, la prevención, la intervención y la posvención, por medio de una epistemología y de una metodología, para podernos decir que estamos haciendo suicidología, que estamos creando en esta especialidad que, como verán, toca la parte antropológica, la parte clínica, la parte psicológica, ¿no? Incluso la parte espiritual.
Entonces, ¿cómo nos formamos como suicidólogos? Es decir, nosotros tenemos y hacemos la propuesta, ¿verdad? Y ahorita luego de manera muy general. El 10 de septiembre, como les decía, es el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Pues ese día inician nuestros diplomados, tanto de suicidología como de tanatología, que hacen la bisagra completa, es decir, esta realidad de la muerte y del morir es esta la muerte y el morir, y este elemento de bisagra es la tanatología y la suicidología, en donde se encuentran precisamente en el duelo por la muerte por suicidio, y es donde empiezan a trabajar juntas, o a lo menos mi investigación va por esa línea. O sea, que necesitamos entender que no podemos hablar de suicidología sin tanatología y la tanatología sin suicidología, ya que son dos especialidades que se encuentran al límite del conocimiento humano y que tocan todo el ser y el quehacer, y que son eh, que no tienen un lugar, que son ubicuos, que son transversales, que son multidisciplinarios, que beben de todas las fuentes, que proponen enfocarse en esta especialidad concreta que es la suicidología. Y empezamos en esta parte de la formación de la palabra ormé, que es darle sentido a aquello donde estamos. Es una disciplina porque requiere de constancia, de estar haciendo una observación escrupulosa, conviene estar investigando, estar escuchando, ¿verdad? Hay gente que se la puede pasar todo años o un año de pandemia, ¿verdad? Proyectando estadísticas en donde la gente a lo mejor no entiende, ¿no? Metros cuadrados, ¿no? 1000 de cada 5000. Dices, a ver, está bien y es importante, es una disciplina porque forma, porque requiere constancia. Hace muchos años, o al principio, cuando alguien hablaba de suicidología, era considerado un neologismo, es una palabra, ¿no? Que surgía y que no conectaba con mucha gente. A algunos les costaba trabajo cuando eh, el año pasado, no estábamos muy lejos, la encargada de medios de comunicación social de aquí de la asociación, Gaby, pues que hizo toda una labor titánica de conseguir entrevistas y al mismo tiempo pues de la gente quería como informarse qué era esto de la suicidología. A algunos comunicadores les costaba trabajo. Estamos con el suidiólogo y decir, bueno, está bien, o sea, porque no es un tema, no es así. Si a mí me ponen a decir cuestiones de química, de física, pues a lo mejor me voy a trabar. Pero lo que queremos es que hablemos del suicidio. Eso es lo que nosotros estamos buscando. No quedarnos en un neologismo, en una palabra. Una amiga muy querida que vive en otro país, un día me etiquetó en una publicación y decía que quiere el suicidio. Y dice, él es suicidólogo, ¿no? Y la persona que le contesta, amiga de esta amiga mía, pues como que pone así bueno, pone jajaja, ja, ja, ¿no? Que me imagino que es risa, ¿no? O no sé qué, pero sí, bueno, como que se ríe así, ¿qué es eso, no? Como diciendo, ¿qué es eso? La ignorancia es atrevida y eso lo sabemos todos, ¿no? Pero más allá de ofenderme, me preocupó que la gente, en vez de preguntar, se burle o diga, ¿cómo qué es eso? O sea, soy antropólogo, soy psicólogo, soy científico nuclear, o sea, al contrario, entre más preparado, tienes que tener una conciencia interdisciplinaria, ¿no? Y multidisciplinaria. Pero eso pasa, o sea, a nosotros no nos desespera. Si somos especialistas en algo, como hay especialistas en todo. Entonces nosotros nos especializamos ya por casi 10 años en la prevención del suicidio, en la tanatología contemporánea. Cuando digo tanatología contemporánea me refiero a que cuando uno hablaba de tanatología se refería únicamente al cuidado del enfermo, del moribundo o en la etapa terminal, que es parte de la suicidología, y digo parte de la tanatología, y que ahora la tanatología contemporánea refiere a otros campos, ¿no? La parte social, la parte escolar, la parte psicológica, por supuesto la parte clínica. Pero esto, los fundadores, por decirlo de alguna manera, se ubicaron en el campo de la psicología. La gente empezó a buscar ciertos elementos de la suicidología o del suicidio, de la prevención del suicidio, de la intervención, y cada quien hablaba desde su campo de especialidad. Entonces empezaron a hablar, era una cuestión de la psicología o era una cuestión de la psique, ¿no? O era una cuestión, los psiquiatras lo trataron históricamente, ¿no? En estos temas como un área de la psicopatología, los psicólogos no la reconocen o algunas escuelas psicológicas no la reconocen dentro de su praxis. Parte del derecho y la medicina tratan al suicidio en un tipo de muerte, entonces quedan así nada más en ese sentido. Entonces, bueno, eh,
Contestando, ahorita te contesto que acabe el en vivo, más y sí, sí damos acompañamiento y psicoterapia, por supuesto. Entonces, si bien hace siglos que se escribe el tema un sociólogo, ¿no? Durkheim, en 1897, quien publica en París el primer tratado conocido mundialmente sobre el suicidio. El año, este profesor, ¿verdad? Empieza a trabajar desde una mirada sociológica. Decía, es que no es posible que... él nunca, aparte de que no era muy acostumbrado a coquetear con la psicología, él como sociólogo dice, esta es una creación, es una especie de generación por parte de lo social, y él empieza a desarrollar, ¿no? Que el suicidio tenía mucho que ver con una propuesta de lo social. Y la propuesta terrible recupera esta parte del suicidio un estatuto académico, es decir, ya empieza a ser un objeto de estudio el suicidio para ponerlo en su contexto, tomando todo esto un largo recorrido. Esta disciplina de la suicidología, esta suicidología que en ese momento embrionaria, disciplina compleja, porque a la gente no le gusta hablar, si cuando yo empezaba en esto de la suicidología, y pues obviamente hasta como el día de hoy, buscando escenarios, buscando lugares, programas de radio, buscando escuelas que nos den la oportunidad de ir a hacer ejercicios de prevención, nos decían, por favor, pero no digan suicidio, digan así como algo más, ¿no? Como que, ¿qué decimos, señora maestra, directora o lo que sea? Pues autolesiones, ¿no? Les decíamos, ¿no? Pero al final decimos, es que no podemos traicionarnos, no podemos ser el harakiri. Si estamos diciendo que hay que hablar del suicidio, que no tengamos miedo a hablar de eso, que es un tótem, que es un tabú, que es un estigma, un enigma, pues vamos a hablar de ello. Entonces, esta disciplina compleja, pues vamos a desencomplejarla, ¿no? Y que no deje de ser multiparadigmática, ¿no? Vamos a verla desde un abordaje desde epistemológico. Yo siempre invito a la gente que anda buscando, que me hace entrevistas o que habla, oye, ¿y cómo empieza esto de la suicidología? Porque no hemos oído hablar de ello. Bueno, ¿has oído hablar de la fenomenología? Ah, sí. ¿Has oído hablar de la teoría de la relacionalidad? ¿No? De la alteridad, del principio personal de seres relación. Ah, sí. Ah, bueno, pues mira, empieza por ahí. Y el límite del conocimiento humano, ¿por qué? Porque el límite del conocimiento humano se termina con la muerte. Pero el morir implica también un desarrollo en sí mismo. Entonces implica también un desafío, por lo menos de dos actitudes básicas para llevar adelante la iniciativa. La primera, mantener mente y espíritu abiertos para aprender y entrelazar surcos del pensamiento sociológico, antropológico, jurídico, de la salud, de las creencias, de los cálculos, de todo. Si está el límite del conocimiento humano, no hay ciencia que se escape a la suicidología. La segunda actitud, que a la vez opera como premisa en la construcción de este modelo de conceptualización y de narrativa del suicidio, es que el suicidio no es solo una manera de morir, sino también y básicamente una manera de vivir. En esa grieta paradojal de que deja abierta la producción suicida, en donde intentaremos siempre abordar la esencia y qué rumbo tiene esta apropiación de tu discurso como que el suicidio lo gobierno yo o lo puedo tener a la mano. Si llegamos hasta ahí, entonces intentamos utilizar este rol ahora de los profesionales, cualquiera que sea, para ofrecer una alternativa de vida digna para quien consulta, lejos de cualquier entusiasmo por torcer decisiones tomadas. No, es malo, no moralicemos, ¿no? Entonces, pasemos de la subjetividad del pensamiento del deseo suicida a tratar de entender que esta libertad de elección, de yo me quiero quitar la vida por mano propia, tiene que pasar por procesos de desencanto, de deconstrucción de significados y generar que esta crisis vuelva a retomar el sentido que tiene y que esta disposición de quererte quitar la vida sea la misma disposición para poder crear un sentido de alteridad y de relación contigo misma. Entonces, ahora sí como que digo, bueno, entonces todo esto es, ¿qué es la suicidología? ¿No? Yo le decía, ¿qué? ¿Para qué? El cómo de la suicidología. Bueno, pues es una disciplina y nos vamos a quedar ahí. Porque yo recuerdo cuando estudiaba filosofía en la UNAM, mi trabajo fue de investigación sobre el concepto de cultura en Freud. Y obviamente pues me tuve que meter en 5 textos de Freud, pero entre ellos El malestar de la cultura, Moisés y la cultura monoteísta, Tótem y Tabú y algunos más. Pero la cuestión acá era cómo construir
que el psicoanálisis era una especie como de, oye, pero si es ciencia o no es ciencia, ¿no? Y son ciencias humanas o no lo son. Entonces, estaban como en esa preocupación. Y recuerdo que me dieron un texto, no lo tengo aquí a la mano, de Miguel Colteniuk, El carácter científico del psicoanálisis, en donde buscaban en los años 70 y todavía decir, es que eso no es ciencia. Entonces, los sueños, la poesía, la fantasía, eh, si no es ciencia, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué me significa cuando alguien me dice es que eso no es ciencia? Tenemos que empezar a decir, bueno, pues me quedo con una disciplina, porque requiere de repetición, de datos, de buscar ciertos principios de cierto sistema. Por eso les decía yo, como sistematizar las experiencias, de ahí viene los cursos que yo he dado con muchos de ustedes que están por acá, ¿no? De la narrativa. Cuéntame tu historia y cuéntamela bien, porque esta historia se vuelve narración y esta narrativa genera sentido. Entonces es precisamente lo que nosotros queremos lograr con esta antropología, o sea, es decir, con esta fenomenología. Ahora, en la década de los 70 en Estados Unidos, y aquí ya, bueno, vienen así como los grandes nombres, ¿no? Eh, Schneidman, que es el padre de la suicidología moderna, Faribault, actualmente hay trabajos de ellos, ¿verdad? Ustedes los pueden buscar, Suicidología moderna, y ustedes van a encontrar Edwin Schneidman. Fabuloso, textos muy pedagógicamente muy bien hechos. ¿Por qué? Porque lo que querían era no equivocarse en el proceso de explicar, ¿no? Es como cuando escuchan cantar a Serrat, ¿no? No sé si lo han escuchado cantar a Serrat, que va pensando la letra, ¿no? Eh, escuchen la canción de Serrat que se llama Algo Personal, me recuerda a este gobierno, o a muchos, ¿no? O a cualquier gobierno, pero algo personal se llama la canción de Serrat. Es decir, él va cantando, pero va narrando y yo creo que se la va imaginando los procesos. Es importante, ¿no? Es decir, este tipo de Edwin Schneidman empieza a problematizar la cuestión del suicidio y, y lo pone en la charola del mundo occidental. Y también, ¿verdad? Preguntarnos nosotros en Latinoamérica el desarrollo, ¿verdad? Yo soy miembro de la Red Mundial de Suicidólogos, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿no? Nos preguntamos qué estamos haciendo de la suicidología y cualquier persona y cualquier asociación de las muchas que hay. Me invitaron a un foro hace unos par de quincenas, meses, en una nueva red que se iba a hacer ahí en Colombia, de una universidad y las preocupaciones, las propuestas. Enriquecedor, enriquecedor. El padre de la suicidología, entonces, Edwin Schneidman, afirma que la suicidología pertenece, como él como psicólogo clínico, dice, pertenece a la psique, a la psicología. Esto es, suicidología es la ciencia de comportamientos, pensamientos y sentimientos autodestructivos. Así como de la misma manera, la psicología es la ciencia referida a la mente y sus procesos, sentimientos, deseos, etc. Sin lugar a dudas, la suicidología suena extraño para muchos, pero sin duda así sucedió también con la psiquiatría, con la psicología, con el psicoanálisis en un principio, ¿no? Entonces, para la escuela norteamericana, es la escuela de Schneidman, ahí están sus artículos y existe la escuela y su página, los cursos que dan, yo me he actualizado con ellos, con esa sociedad americana de suicidología y bueno, son gratuitos, métanse, ¿no? Nada más hay que estar pues atentos a las convocatorias, siempre están llenas. Si ahorita quieren meterse, les va a tocar en junio del 2022, pero es decir, si están interesados, bueno, la suicidología incluye no solamente suicidios consumados, que es una de las situaciones, o intentos suicidas, sino también los comportamientos autodestructivos, porque hay una especie de gestación e ideación suicida, ¿no? Y actitudes para suicidas. Entonces tenemos que buscar. Eso para la escuela norteamericana. Y Oxford, la escuela de Oxford dice, bueno, la atención se centra más en las autolesiones deliberadas, automutilaciones y conjunto de comportamientos y actitudes autodestructivas relacionadas. Porque
En la aproximación terapéutica del acompañamiento, cuando le preguntamos a una persona si las autolesiones que se está gestando, que se está haciendo, son con fin de quitarse la vida, a veces la respuesta es no. Y la mayoría de las veces es no. Entonces, necesitamos entender qué escuela y yo siempre, un día me preguntan, ¿qué tipo de terapia dan? Dicen, no, pues no vamos a meterle un chaleco a una persona, ¿no? O sea, no vamos a cortar a la persona en función no es que yo soy, no sé, utilizo este método. No, nosotros necesitamos protocolos de intervención y sí, exacto, lo que Masi está comentando, ¿no? Es decir, buscamos no meter a la persona en estas situaciones, sino nosotros tener protocolos para tratar de impactar. Necesitamos saber que la suicidología es tan intrínsecamente influida por los factores socioculturales que cada lugar desarrolla políticas y programas de prevención del suicidio de acorde al momento y a las pautas culturales intervinientes si no quieren arriesgar a una segunda frustración. O sea, no podemos, y esto los que estamos haciendo o trabajamos con otras sociedades, asociaciones o fundaciones, se nos queda muy claro. Es que sí, hay escuelas muy fuertes de suicidología, ¿no? Hay institutos que han desarrollado esto durante 20 años, ¿no? O sea, o más, muchísimo más. Pero sí, pero sería una pérdida de tiempo pensar que las pautas culturales no tienen nada que ver para implementar un modelo suicidológico. Hay que ver las pautas culturales y desde ahí implementar modelos suicidológicos. Y así pues no nos quebramos la cabeza. Si alguien de mi equipo de trabajo de formación continua está viendo esto, teníamos junta en unos minutos, les pido que vamos a iniciar 9:40, pero bueno, esto para que por si alguien anda por ahí. Ahora, en este sentido, la pregunta pertinente sería, ¿tenemos una psicoterapia que dé cuenta de los procesos, deseos, sentimientos por los que atraviesa la persona en crisis? Es decir, ¿tenemos una psicoterapia? No, hay que elaborarla. Ya desde aquí convendría dejar en claro que para distintos niveles de intervención se necesitan diferentes esquemas de conceptualización. Tomando, por ejemplo, los factores socioculturales, uno de los múltiples interactuantes en la gestión de la vivencia del suicida. Es importante saber discriminar cómo operaba, cómo hace, cómo deshace, cómo impacta y determina la representación de vida y muerte, de amor y desamor en la persona. En este acompañante de manera individual y en relación con su familia, con su grupo, en una institución, en un municipio, provincia, alcaldía, nación, como sea. Porque si no resulta deduccionista y por lo tanto irresponsable decir que tal o cual característica sociocultural, ¿no? No vamos a poder atenderla de manera directa. No, en este caso influye en un evento de esta crisis suicida sin poder dar cuenta de lo que le está impactando, porque hay una tendencia a la repetición. ¿De qué manera y con qué pronóstico? Necesitamos ver y reconocer y evaluar. La suicidología entonces es un acompañamiento, es una psicología, es una forma de estar dentro de la psique, es una disciplina que debe analizar los procesos autodestructivos cuyo ícono más representativo y terminal es el suicidio. Agradezco mucho, Juana, lo que le mandaste al grupo, te agradezco. Ahora, para ir aterrizando. En la Asociación Argentina de Prevención del Suicidio, que tengo que reconocer y decir, esta asociación argentina ha hecho trabajos fenomenales, ¿sí? Fenomenales. A partir de la práctica cotidiana. Y ellos, pues, definen la suicidología, algo ya más latinoamericano. Empecé con Schneidman, el padre, pero también hay que beber de estas fuentes. La articulación interdisciplinaria, cuyo objeto es dar cuenta de los factores biológicos, psicológicos, éticos, sociales y culturales, in- incluyendo, y abro mi paréntesis, espirituales o religiosos, que implicaría lo cultural, que van construyendo la disposición suicida en diferentes estados, orientada a la creación, sostenimiento de las condiciones de vida dignas de un sujeto en un entorno significativo. Es decir, el ser se relaciona y con qué se relaciona y esa relación que le genera al individuo. Se trata
de un estudio de la cientificidad o de lo científico de los suicidios. Y cuando decimos lo científico estamos hablando de estudios de base empírica, repetibles, medibles, narrativas, y que vamos en ensayo y error y caminando. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. La tarea suicidológica nos compromete permanentemente con la vida, con lo vital. Se trata de una tarea eminentemente creativa, ¿no? Diría el maestro Erich Fromm. Conceptualiza la biofilia como opuesta a la necrofilia, ¿no? Es decir, buscar este amor a la vida y no esta amor a la muerte. Y la define como el amor por la vida, por lo vivo, ¿no? Presenta la biofilia como una actitud comprometida con el crecimiento y el desarrollo tanto en lo natural como en lo social, lo que coloquialmente se nombra generalmente como la manifestación de la vida, del eros en Freud. Por eso es importante, desde mi perspectiva, que cuando hablamos de suicidología tengamos en cuenta nuestros principios. Entonces, para terminar este en vivo, el ser y el quehacer de la suicidología es el estudio, es una disciplina que estudia el fenómeno del suicidio de manera interdisciplinaria. Sus comportamientos, pensamientos, actitudes, sentimientos y muchos de ellos autodestructivos. Está intrínsecamente influida por los factores socioculturales, por supuesto. Se trata de una articulación interdisciplinaria. Su objeto es dar cuenta de los factores biológicos, psicológicos, éticos, sociales, culturales, religiosos, espirituales, que van construyendo la disposición de la persona en crisis suicida y sus diferentes estados emocionales. Es una tarea eminentemente constructiva y creativa y constante, relacional, multidisciplinaria. Es una tarea que nos compromete con lo vital, que compromete con la vida. Pues ojalá, amigos y amigas, que esta pequeña charla les haya endulzado el oído para decir, no sabía qué era la suicidología, ahora me queda claro, ahora me queda estas ganas, como verán, no nada más, es que como no conozco a nadie que se quiera suicidar y como yo no me quiero suicidar, pues no sé qué es, no, si eres profesor, si eres padre de familia, si eres un sujeto que ha tenido una pérdida, que hayas pensado en una visión de túnel, ¿verdad? Que estés como colapsando, yo te digo, acércate con nosotros. Y los avisos parroquiales, como dicen por ahí. Tenemos nuestros diplomados para el 10 de septiembre. Estos diplomados empiezan en septiembre, terminan en diciembre. 120 horas, validez oficial, en un convenio con la Universidad Intercontinental, esto es importante mencionarlo. Si usted requiere una beca, previa carta de motivos, ¿verdad? Mandarlos a informes@ftacum.org y con gusto. Ahí está la información publicada. Si no, yo voy a estar publicando constantemente. Pero para los que dicen es que yo sí quisiera adentrarme y quisiera conocer un poquito más sobre este fenómeno, pero no puedo por economía, por tiempo, voy a dar un taller, su servidor voy a dar un taller en agosto, 4 viernes de agosto, voy a dar un taller de intervención en crisis suicida. Son 4 viernes de 7 a 9 de la noche. 4 viernes. Yo voy a subir la información. También se les da una constancia con valor curricular. Es decir, yo no tengo tanto tiempo para estudiar 4 meses, no me dedico mucho a esto, pero si quiero algo más formal, bueno, pues los invito a este taller. Y en la semana voy a publicar, ahorita con el equipo de formación, estamos desarrollando un taller interesantísimo. Ya vi los temas, hoy vamos a platicar de eso y les decía, necesito que hay que crear un taller sobre depresión, ansiedad en niños y niñas. Necesitamos hacerlo y hacerlo para julio. Entonces, julio, el taller de ansiedad y depresión en niños, agosto, taller de intervención en crisis y septiembre, los diplomados. O sea que estamos completos. No hay pretexto de es que yo no sé dónde podría formarme, yo no tengo información, toda la información va a ser publicada. Ojalá nos acompañen. Me despido deseándoles lo mejor de las noches, cuídense mucho, tengan un excelente fin de semana, cuídense por favor y bueno, pues a disfrutar de la vida porque es parte del morir. Y el morir no significa vivir con esta dignidad
que nos genere sentido. Pasen una excelente noche, muchas gracias por estar, pues estar aquí conmigo. Marta, te mando un fuerte abrazo, como siempre también un gusto que estés por acá. Y bueno, a todas ustedes, a Poli Cisneros, a Masi, a Norma, ya los había mencionado, pero bueno, pues de todas maneras, muchísimas gracias. Estoy viendo los nombres a ver si no hago visco. Pues muchas gracias, les mando un súper abrazo, descansen, mañana todavía es viernes, gracias a ustedes y nos vemos el próximo viernes, ¿vale? El próximo viernes con temas siempre relacionados con esto. Muchas gracias, Jessica, Poli, Ale, un abrazo. Buenas noches.